Muy buenas noches, estimados aprendices. Reciban un cordial saludo y la más sincera bienvenida a esta sesión sincrónica de formación. Es un gusto contar con su participación la noche de hoy. Este espacio ha sido diseñado para fortalecer nuestros conocimientos, aclarar dudas y avanzar juntos en el desarrollo de las competencias propuestas para el programa. Los invito a participar activamente, a compartir sus inquietudes y aprovechar pues cada momento de esta sesión. La noche de hoy vamos a trabajar los conceptos básicos de lo que son las redes y el networking, un tema fundamental porque pues prácticamente todo lo que hacemos hoy en la tecnología depende de las redes, ¿verdad? Desde enviar un correo electrónico hasta de pronto usar WhatsApp o quizás ingresar a una plataforma educativa o sencillamente pues conectarnos a algún periférico conectado a nuestra máquina como puede ser una impresora. El objetivo de la sesión es que, pues al finalizar, ustedes van a poder entender qué es una red de datos, cómo se comunican los dispositivos, qué son los protocolos, ¿sí? Qué son los puertos. Vamos a hablar algo mm, respecto a los medios de transmisión y los recursos compartidos. Si validamos nuestro cronograma de actividades, podemos nosotros claramente evidenciar que para este periodo comprendido, la semanita comprendida entre el 2 y el 8 de junio, pues se deben desarrollar tres evidencias, una de conocimiento, una de desempeño y una de producto. Estas tres evidencias están directamente asociadas a este resultado de aprendizaje, que es el de planear actividades de implantación de software de acuerdo con las condiciones de la solución informática. Y a su vez, el resultado, pues, está definido por tres actividades de aprendizaje. La actividad de aprendizaje uno de la guía 10, que es preparar la plataforma tecnológica de acuerdo con los requerimientos. La segunda, que es verificar el cumplimiento de las características mínimas de hardware requeridas para el software desarrollado. Y la tercera, que es elaborar el plan de instalación de acuerdo con los requerimientos. De ahí, pues, que tengamos también tres evidencias, cada evidencia relacionada directamente con una actividad de aprendizaje correspondiente, pues, a este resultado de aprendizaje, ¿de acuerdo? El objetivo de esta sesión, pues, no es solo explicar qué deben entregar, sino también ayudarlos a comprender por qué estas evidencias, pues, son importantes, ¿sí? Cómo se conectan con el desarrollo de software en un entorno real y de qué manera fortalecen sus conocimientos o sus competencias técnicas y analíticas. Vamos a revisar, pues, primero esta evidencia de conocimiento, luego validaremos la información que está en la guía de aprendizaje para la evidencia de desempeño, entendiendo pues que una se enfoca en lo conceptual y la otra en la aplicación práctica. Si revisamos entonces la guía de aprendizaje 10, que iniciamos de hecho una nueva guía, veníamos trabajando con la guía 9, ya a partir de esta semanita, con esta nueva, con esta nueva, pues, esta nueva semana, con estas nuevas evidencias, comenzamos con la guía número 10. Si validamos entonces nuestro guía de aprendizaje 10, pues como siempre, ya a estas alturas, pues podemos identificar nosotros claramente lo que contiene una guía de aprendizaje, empezando pues por la identificación de la guía, la denominación, el código del programa, el nombre del proyecto, la fase del proyecto. Si seguimos en la fase de ejecución. Luego viene la actividad de proyecto, como lo veíamos en el cronograma, desarrollar las tareas de configuración puestas en marcha para el software. Esta guía mm,
con esta actividad de proyecto, pues tiene asociadas o se deben trabajar unas competencias. Una competencia técnica que es la de implementar la solución del software de acuerdo con los requisitos de operación y modelos de referencia. Y pues también van a trabajar ustedes una transversal, una competencia transversal que es la de gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivos y sociales. Em, a su vez, pues la competencia técnica, que es la que trabajamos en este espacio, dice que tiene asociados unos resultados de aprendizaje. Como ustedes pueden observar, pues son 4 resultados, empezando por el primero, que es el que vamos a socializar en la noche de hoy, que es el de planear actividades de implantación de software de acuerdo con las condiciones del sistema. Y si ustedes, como siempre, validan, pues se dan cuenta que corresponde exactamente al que está incluido dentro del cronograma, ¿sí? Tanto con código como descripción, pues debe coincidir. Ya los otros 3 resultados, pues a medida que vayamos avanzando en el desarrollo de este cronograma, pues estaremos hablando de los demás resultados. Por ahora, entonces, como les digo, nos enfocamos en el primero, que es planear actividad de implementación de software de acuerdo con las condiciones del sistema. La guía nos dice pues que tiene una duración total de 192 horas, de las cuales 144 pues están asignadas al componente técnico, ¿sí? Y 48 horas al componente transversal. La invitación para que ustedes pues de manera individual lean lo que es la presentación de la guía, ¿sí? Y comprendan la formulación de las actividades de aprendizaje. Y pasamos aquí directamente a este ítem, el 3.1, actividades de aprendizaje de la competencia, implementa la solución de software de acuerdo con los requisitos de la operación y modelos de referencia. ¿Qué nos dice la guía? Que esta actividad pues se centra en la realización de actividades en el proceso de despliegue de productos y servicios de software, ¿sí? Para eso, pues contempla también el desarrollo de unas actividades de aprendizaje, en este caso la de preparar la plataforma tecnológica, basado en unos principios básicos de redes de datos desde una perspectiva física y lógica, temas pues que están relacionados con la interacción y la comunicación entre los componentes que facilitan el proceso de los recursos disponibles en la red. ¿Clara la información hasta aquí? ¿Me confirman, por favor? ¿Puede ser mediante una reacción o hay alguna pregunta? Vale, gracias, José. Gracias por esa reacción. La guía también nos dice que, bueno, para esta actividad se disponen de 6 horas y se deben estudiar o se deben conceptualizar los mm, términos que están dispuestos en este material de formación, que son los conceptos básicos de redes y networking. Revisemos antes de pasar a desglosar lo que se nos solicita para presentar esta evidencia, ese material de formación. Conceptos básicos de redes y networking. Las redes de datos permiten conectar distintos dispositivos para compartir información y recursos, facilitando pues la comunicación, el acceso a servicios, ¿cierto? El aumento de la productividad mediante el uso de componentes y elementos que hacen posible el trabajo. El material que nos dice, bueno, aquí hay una pequeña introducción donde de hecho pues presenta inicialmente un videíto, también pues la invitación para que ustedes lo puedan revisar cada uno pues de manera individual. Aquí pues explican de manera o abordan unos conceptos de manera visual, abordan algunos conceptos fundamentales de lo que son las redes de datos, incluyendo sus componentes físicos y lógicos, ¿sí? También en cuanto a su funcionamiento, su importancia para el acceso a los recursos compartidos y el aumento de la productividad. Dentro del material, pues también se abordan, explican la definición y la importancia de las redes mediante los modelos de referencia, ¿sí? Tales como
la ISO, la IEEE, la OSI, la ANSI, la EIA, la TIA y la UIT. ¿Sí? También nos habla o menciona que hace referencia a esos a unos protocolos de comunicación y sus elementos, así como también lo que son los puertos de comunicación, lo que son los medios de transmisión. Dentro de esos, pues, encontramos los medios de transmisión guiados y los medios de transmisión no guiados. Y finaliza, pues, con el estudio de los recursos compartidos que facilitan el trabajo en red. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Se entiende hasta aquí? Bueno, Sí, este material inicia con una, gracias, José, por su redacción. Inicia con un primer ítem sobre lo que son las redes de datos. ¿Qué entienden ustedes o cómo pudiesen ustedes definir qué es una red de datos? Me gustaría que de pronto participaran, que dieran algún concepto básico de que entienden, que se les viene en este momento a a la cabeza qué es una red de datos. o sea, yo lo veo, profe, como una conexión, como digamos, la distribución de conexiones puede ser de diferentes dispositivos. Sí, perfecto. María Que va, pues, Angélica, a de la que pronto. se transmitir. Ajá, bien. María Angélica, de pronto, ¿qué opina? ¿Qué entiende por redes de datos? Pues como la conexión o bueno, la comunicación de información en diferentes dispositivos, o sea, por ejemplo, cuando se manejan como zonas comunes donde desde diferente dispositivo uno puede entrar a la información de la empresa, bueno, de los equipos que están dentro de la empresa, por decirlo así. Ujú, correcto. Sí, así como lo menciona José y lo menciona usted, Angélica, pues efectivamente, las redes de datos son esas interconexiones, ¿sí? ¿Entre qué? Entre dos o más dispositivos. ¿Como cuáles? Como pueden ser computadores, ¿sí? Pueden ser dispositivos móviles, pueden ser periféricos que están conectados a esas máquinas. Podemos hablar de impresoras, podemos hablar de escáner, podemos hablar de cámaras. Todos estos elementos, todo este hardware se conecta entre sí para compartir información y recursos. Básicamente, pues esa es lo que podemos nosotros como entender o definir la red de datos. Un ejemplo muy cotidiano. Imagínense ustedes cuando se conectan a a una red Wi-Fi, bien sea de su casa o bien sea de la empresa o bien sea de cualquier sitio público, ¿cierto? Generalmente, pues digamos que lo podemos hacer desde el hogar. Desde nuestro propio dispositivo móvil, desde nuestro propio celular, podemos compartir imágenes, podemos compartir documentos, ¿sí? Ahí en ese momento ya estamos usando una red de datos, ¿sí? Los dispositivos conectados a la red reciben un nombre. Y aquí la documentación, pues es clara en el momento en el que lo menciona. Nosotros, cada uno de esos dispositivos dentro de una red los va a representar, lo van a encontrar ustedes definidos como un nodo. Las redes permiten, pues, compartir archivos, permiten usar impresoras o diferentes dispositivos, permiten acceder a Internet, permiten, pues, trabajar de manera colaborativa. Aquí está. Las computadoras conectadas a la red se denominan nodo, ¿de acuerdo? Todo esto es lo que hoy en día conocemos bajo el concepto de networking, ¿cierto?
es decir, el trabajo en red y colaboración apoyada en la tecnología. ¿Qué es networking? La colaboración de red apoyada en tecnología. El trabajo en red asociado a la colaboración apoyada en tecnología. Muy bien. Observen esta imagen. Fíjense ustedes que la imagen pues, nos representa de forma visual y didáctica los conceptos básicos de redes y networking y pues cómo se relacionan entre sí dentro de una red de datos. La ilustración muestra varios dispositivos, ¿sí? Y de hecho, pues personas también que están interconectados mediante unas líneas, lo que pues simboliza una red, ¿sí? Es decir, un entorno donde diferentes equipos se comunican para compartir información de recursos. Tenemos algunos conceptos, por ejemplo, las redes. Redes, pues, es el concepto central. Representa, pues, la interconexión de computadores, de servidores y otros dispositivos que, pues, permiten el intercambio de datos. Por aquí tenemos un término que es modelos de referencia. Los modelos de referencia, pues, se pueden evidenciar, como lo muestra aquí esta imagen, como una nube, ¿sí? O un sistema central que organiza la comunicación. Estos modelos, como el modelo OSI, ¿sí? Establecen cómo debe viajar la información, dividiendo pues el proceso en capas para que la comunicación pues sea ordenada y estandarizada. También nos hablan sobre los protocolos de comunicación, ¿cierto? Donde pues a través de estos protocolos se indican las reglas que siguen los dispositivos para entender, para que se puedan entender entre sí. Permiten pues que el mensaje llegue correctamente desde el emisor hacia el receptor, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes los elementos de la comunicación? ¿Cuáles son? ¿Recuerdan por allá, como en tercero Emisor, primaria? receptor, ¿Cómo? ¿Cuáles son? emisor y receptor. Y falta uno, son tres. ¿Cuál es el otro? Entre el emisor y el receptor hay otro. ¿Cuál es? Hay otro elemento. ¿El emisor qué hace? Sí, o sea, envía pues el mensaje, Exactamente. ¿Y qué hace el receptor? recibirlo, ¿Qué recibe? el mensaje. Entonces, ¿cuál es el tercer elemento? Mensaje. Exactamente. Entonces, recuerden ustedes los elementos de la comunicación: emisor, mensaje y receptor, ¿cierto? Y como lo dice José, pues el emisor lo que hace es enviar un mensaje, ¿cierto? Y el receptor lo que hace es recibirlo. Y mediante estos protocolos de comunicación, entonces se establecen unas reglas que siguen los dispositivos para poder entenderse entre sí. Que el mensaje que se envíe sea el mismo que, pues, o que envíe el emisor sea el mismo, exactamente el mismo que va a recepcionar él o que va a recibir el receptor, ¿de acuerdo? Tenemos también los puertos de comunicación. Aparecen asociados a los dispositivos. Representan pues los canales específicos por los cuales ingresa o salen los datos, a través de los cuales pues funcionan em, los distintos servicios. Eh, por aquí están los medios de transmisión, que pues son los caminos, ¿cierto? Los caminos por donde viaja la información, representados pues por en este caso en la gráfica, por estas líneas que se conectan o que conectan los dispositivos. Esto incluye pues también tanto medios físicos como los cables, ¿sí? Que son los medios guiados, como los medios inalámbricos que se generan pues a través de ondas y pues
aquí es donde clasificamos los medios no guiados. Por ejemplo, es muy común nosotros en este momento cuando hacemos una conexión entre dispositivos, por ejemplo, entre unos audífonos, ¿sí? Que utilizamos ese puerto de comunicación que es el Wi-Fi. Eso es un medio no guiado. Hay comunicación entre dos dispositivos, ¿cierto? Entre un smartwatch, entre un móvil y un smartwatch, o entre un móvil y unos audífonos, o unos iPhones, pero no hay físicamente no tenemos algo que los conecte, ¿cierto? Sino que se hacen mediante algunos medios de transmisión no guiados como el Bluetooth o como el Wi-Fi, ¿de acuerdo? Y por último tenemos los recursos compartidos. Aquí se representan mediante pues, servidores, básicamente clasificamos aquí lo que son las bases de datos y los dispositivos comunes. Estos recursos pues, pueden ser usados por varias personas o varios usuarios dentro de la red, facilitando pues, el trabajo colaborativo. Fíjense que a nivel general la imagen pues, muestra que todos los componentes de una red están interrelacionados, ¿sí? Los modelos y los protocolos organizan la comunicación, los puertos y los medios pues permiten el tránsito de datos y gracias a ello pues los usuarios o las personas pueden acceder a recursos compartidos de manera eficiente. Tal vez una representación integral del funcionamiento básico de una red de datos orientada a mejorar la productividad y la colaboración es lo que nosotros observamos aquí en esta imagen. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? De mi parte no. Bien. No, señor. Para que todos los dispositivos se entiendan, pues fue necesario crear reglas y estándares. Y es aquí donde aparecen los modelos de referencia. ¿Qué será entonces un modelo de referencia? Sencillamente un modelo de referencia pues es una forma ordenada, ¿sí? De explicar cómo viaja la información en una red. Esto pues lo hace dividiendo el proceso por capas, ¿de acuerdo? Donde cada capa cumple una función específica. Un ejemplo sencillo para traerlo aquí a contexto. Piensen ustedes en enviar una carta. ¿Qué es lo primero que hace? Escribirla. Escribir el mensaje, ¿cierto? Escribir la carta. ¿Y luego qué? Sería ponerla en el sobre y remitirla, enviarla. ¿Sí? Después de que nosotros redactamos la cartica o redactamos una solicitud, pues por lo general, digamos que si la vamos a enviar a otra ciudad o lo vamos a entregar en algún sitio, pues lo generalmente es que lo guardemos en un sobre, lo marcamos, ¿cierto? Y después lo enviamos mediante pues alguna empresa o alguna mensajería o algún mensajero, ¿cierto? Y finalmente, pues alguien va a recibir esa carta, ¿cierto? En redes pasa algo muy parecido, pero de forma digital y definido a través de capas. En ese orden de ideas, ¿por qué serán importantes estos modelos de referencia? Primero, porque pues permiten que equipos de diferentes fábricas o dispositivos de diferentes marcas puedan comunicarse, ¿cierto? Si ustedes tienen un móvil, por ejemplo, un dispositivo móvil, una marca X, em, fácilmente se puede comunicar o conectar con otro dispositivo de otro fabricante, de otra marca, ¿sí? Incluso entre dispositivos de diferente uso. Yo puedo tener conectado mi dispositivo móvil, por ejemplo, con un Smart TV, ¿cierto? Puedo tener conectado una cámara eh,
a través de la red de Internet, ¿cierto? Estando ubicados en espacios geográficos totalmente diferentes, ¿sí? Por eso es importante los modelos de referencia, dado que manejan un estándar, manejan unos protocolos estandarizados, lo cual va a permitir que dispositivos de diferentes fabricantes, de diferentes marcas, pues puedan comunicarse, ¿cierto? Y también son importantes porque pues, facilitan entender y solucionar los problemas en una red. Ven ustedes aquí algunos organismos que crean estándares. Dentro de esos, pues está la ISO, ¿sí? International Standards Organization, está la IEEE, el Instituto Nacional, perdón, está la IEEE, que es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, está la ANSI, el Instituto Nacional Americano de Normalización, está bueno, aquí está como ITU, yo la conozco como la IUT, tal vez por sus siglas en inglés, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y tenemos la TIA y la EIA, que son asociaciones de industrias de telecomunicaciones. ¿Listo? Esas son esas organizaciones que crean esos estándares. Digamos que las 6 más principales serían estas. Tal vez de pronto existan algunas más pequeñas que no están mencionadas acá. Aquí, por ejemplo, hay una definición o un detalle donde dice que la ISO definido el modelo de referencia como un estándar para posibilitar las comunicaciones electrónicas a nivel global, conocido como el modelo OSI. Bueno, esto obviamente son temas más a profundidad que por cuestiones de la finalidad de nuestro programa, que es análisis y desarrollo de software, pues nosotros nunca entraremos, por lo menos a este punto, a estudiar a profundidad cada uno de estos modelos, pero de alguna manera pues sí tenemos que entenderlos, dado que pues están directamente relacionados. Nosotros si creamos, desarrollamos software, por ejemplo, software que trabaje bajo o se despliegue bajo un navegador web, pues de alguna manera estamos haciendo uso de las redes, estamos haciendo uso del networking y digamos que así sea por cultura general, pues poder entender algunos conceptos básicos de esto, ¿de acuerdo? Bueno, antes de pasar aquí a esto y con respecto al modelo OSI, aquí lo nombran como el modelo ISO, tal vez sí, es por lo que están traduciendo aquí los términos, international, no, pero está en inglés. Bueno, igual es el modelo ISO o el modelo OSI. Contempla o trabaja bajo 7 capas. Aquí están aquí las capas, no. Ah, sí, aquí están, mira. El protocolo según el modelo de referencia. Tiene 7 capas, empezando por la capa de aplicación, luego viene la capa de presentación, la capa de sesión, la capa de transporte, la capa de red, la capa de enlace y, por último, la capa física. No es, como les digo, necesario profundizar en cada una de estas capas, dado que pues, no está dentro del alcance de los contenidos del programa de formación. Hablemos ahora de los protocolos de comunicación, ¿sí? Que son, pues, como les digo, las reglas del juego. Aquí vuelven a mencionar lo que son los elementos de la comunicación. Fíjense ustedes aquí en esta imagen, donde tenemos pues un emisor, ¿cierto? Que es quien envía el mensaje, ya lo habían definido ustedes. Tenemos el mensaje como tal, este es el ciclo de la comunicación, el mensaje, el código o el canal, ¿sí? Tenemos el receptor, que es pues, como su nombre lo indica, quien recibe el mensaje. También dentro de esto pues vamos a tener un canal por donde viaja el mensaje y tenemos el código,
que básicamente pues es como el idioma o el lenguaje que se utiliza para esa comunicación. ¿De acuerdo? Sí, sí. Entendámoslo con el siguiente ejemplo. Si yo les hablara en un idioma que ustedes no conocen, ¿sí? Mandarín, por ejemplo, ¿el mensaje llega o no llega? Llegar llega, el problema es entenderlo. Exactamente, ¿sí? Si yo les hablo en un idioma diferente al español, el mensaje, pues sí, él va a viajar el mensaje por ese canal, pero ¿qué va a pasar? Pues que no se entiende, ¿sí? En redes pasa exactamente lo mismo. Si no hay un protocolo en común. Ahora sí, entendamos qué es un protocolo. Un protocolo, pues como ya lo hemos mencionado, es un conjunto de normas, ¿cierto? Que deben cumplir los dispositivos para poder comunicarse de manera correcta. Y hay dos tipos de protocolos, los protocolos orientados a la conexión y los protocolos no orientados. El primero de ellos verifica que el otro dispositivo esté listo antes de enviar la información, ¿sí? Son, digamos que los más seguros. Por ejemplo, tenemos aquí unos protocolos que nos mencionan que puede ser el protocolo TCP/IP, que puede ser los protocolos de navegación o los que se manejan pues a través de los correos electrónicos. Y los protocolos no orientados a la conexión envían la información sin verificar si el receptor está listo. Estos pues son más rápidos, pero son menos seguros, ¿cierto? Un ejemplo, cuando hacemos una conexión a través de un streaming, cuando hacemos videollamadas en tiempo real, en este caso, ¿cierto? Cuando se realizan o cuando se efectúan, por ejemplo, juegos en línea. ¿Listo? ¿Queda claro cuáles son los orientados y cuáles son los no orientados? Genial, muchas gracias. Listo, bien por esas reacciones. Em, Aunque tengamos protocolos, pues nosotros siempre vamos a necesitar también de un canal específico por donde viaje la información. Y es aquí donde entran el concepto de puertos de comunicación, ¿sí? Un puerto es como una puerta numerada, pues que permite que un servicio específico entre o salga del dispositivo. Vemos en esta imagen diferentes tipos de puertos. Tenemos puertos bueno, hay puertos físicos, ¿sí? Que no están acá, como por ejemplo em, puertos USB, ¿sí? Los RJ45. Y tenemos unos puertos lógicos que son estos que se están observando acá, como por ejemplo el HTTP, que funciona bajo el puerto 80, ¿cierto? Tenemos el puerto el FTP, que funciona bajo el puerto 21. Tenemos el SMTP, que trabaja o se le asignó pues el puerto 25 o 26. Tenemos el puerto Telnet, que se le ha asignado el puerto 23. Eh, por eso generalmente cuando nosotros nos conectamos o cuando nosotros creamos un local host, generalmente nos conectamos ¿por qué puerto? El 80. El 8080, ¿cierto? ¿Por qué? Porque utiliza este protocolo, el HTTP, ¿sí? Es por eso, está estandarizado, ¿de acuerdo? Ahora veamos por dónde viaja físicamente la información, ¿sí? ¿Qué es un medio de transmisión? Sencillamente, ya lo hemos mencionado, es el camino que permite que los datos viajen desde el emisor hacia dónde, Receptor. hacia el receptor, ¿listo? Desde el emisor hacia el receptor.
Ejemplos. Estos, como son físicos, los podemos nosotros observar, son tangibles, pues hacen parte de los medios guiados, ¿sí? Que son, generalmente, pues son cables. Tenemos el par trenzado, que es el que comúnmente conocemos como ese cable de red, casi que todo el mundo utiliza un cable de red, ese cable que va conectado a la, a nuestra computadora, a un puertico, un plug que tiene unas puntas como de pasta, ¿sí? Blancas. Ese es el cable de par trenzado. También tenemos el cable coaxial. Este cable coaxial, pues sí, también en sus comienzos de las redes se utilizaba para conectar máquinas, computadores, pero pues a medida que fueron evolucionando, pues se necesitaba mucha más velocidad y del cable coaxial pasaron al par trenzado. Pero este cable coaxial, el ejemplo más común para que ustedes lo puedan identificar es ese cablecito que se utiliza para la televisión que llega por cable, ¿sí? Que tiene internamente una punta, un cable, un alambre, sí, un alambre de cobre, material de cobre, ¿sí? Ese que casi que le tocaba a uno allá como enroscarlo en la parte de atrás del dispositivo, del televisor o del decodificador. No sé si lo identifiquen, ese es el cable coaxial. Sí, Y el ya de los televisores antiguos. de los televisores antiguos, bueno, claro que actualmente también la televisión por cable sigue llegando a nuestra casa, o sea, hasta la casa llega por fibra óptica, o sea, del poste o hasta el poste, pero del poste a nuestra casa sí ya entra por coaxial. Bueno, como fueron evolucionando pues las comunicaciones, pues se necesitaban también más velocidades. Ya inicialmente, como les digo, el coaxial pues era suficiente porque pues no se manejaban el volumen de información y datos pues no era tan grande. Los paquetes que se enviaban funcionaba bien, pero pues a medida que fue pasando los tiempos, pues cada vez la información era más grande. Entonces se eh, creó o se inventaron el cable de par trenzado, que es el famoso cable UTP, y actualmente digamos que lo más rápido después del cable de par trenzado, hablamos es de la fibra óptica. Esta fibra óptica, como les digo, pues permite mayores velocidades, pero y cuando a uno le venden los servicios, el proveedor de servicio le ofrece fibra óptica, pero pues resulta que, bueno, si la fibra óptica pueda que llegue hasta el poste, pero el poste hacia la casa de nosotros o hacia la oficina, pues sí, generalmente va a ir por em, cable de par trenzado o cable coaxial. Una pequeña diferencia entre, o que hace diferente a la fibra óptica, es que por este cable viaja es luz, ¿cierto? No electricidad. Por eso es que es más rápida y más segura. Tenemos también los medios no guiados sin cable, como la radiofrecuencia, como el Bluetooth, como las microondas, el Wi-Fi o el Wi-Fi, los conexiones a través de puertos de infrarrojo o incluso también la satelital. En estos medios no guiados, pues la información viaja a través de qué. Aquí es un cable y aquí viaja a través de qué. De ondas. Exactamente. Viaja por el aire, ¿cierto? Usando unas ondas electromagnéticas. Bien. Todo este sistema tiene pues sentido porque nos permite compartir recursos, recursos físicos, ¿sí? Hablamos del hardware, hablamos de impresoras, hablamos de escáner, hablamos de medios de almacenamiento o tenemos recursos de software. Por ejemplo, podemos nosotros compartir documentos, podemos compartir archivos, podemos compartir aplicaciones, bases de datos, incluso podemos compartir muchos servicios. Habrán visto de pronto ustedes en situaciones, por ejemplo, en una oficina o de pronto bueno,
Casi que en el hogar no se ve. Pero bueno, de pronto en una oficina así o en una empresa existe una máquina, una impresora, una sola máquina, un solo dispositivo para imprimir, pero el servicio se puede usar o se puede enviar la orden, el comando para imprimir desde cualquier dispositivo que esté conectado dentro de la red, ¿sí? Bueno, con esto terminamos este primer material de formación, conceptos básicos de redes y networking. No sé si hay preguntas hasta este punto. No, no, señor, de mi parte no. No, profe. Listo. Entonces pasemos ahora sí, después de haber estudiado el material, veamos qué nos dice la guía con respecto a la evidencia. Esta evidencia, la de conceptos y principios de hardware, instalación del software, hace parte, como les digo yo, o veíamos al comienzo de la guía, de la competencia de implementar la solución del software de acuerdo con los requerimientos y requisitos de operaciones y modelos de referencia, la cual pues está orientada al alistamiento y preparación de la infraestructura tecnológica necesaria para el despliegue de soluciones del software. Aquí está la relación directa entre que conozcan ustedes o que conozcamos nosotros parte de cómo funcionan las comunicaciones. En este contexto, la evidencia, esta evidencia pues tiene como finalidad consolidar los conocimientos fundamentales sobre redes y networking, los cuales pues resultan esenciales para garantizar que la plataforma tecnológica esté correctamente preparada durante la fase de implantación del software. Tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito principal de esta evidencia es que ustedes demuestren su comprensión de los principios básicos de la red de datos, desde un enfoque físico y lógico y su relación directa con mm, la selección de una plataforma tecnológica adecuada, con la selección de un sistema operativo acorde a los requerimientos de operación, a la comunicación eficiente entre dispositivos y, sobre todo, al acceso seguro y organizado a recursos compartidos en la red. Estos conocimientos son indispensables para asegurar que la instalación y operación del software pues, se realice de manera correcta y estable. ¿Cuál es la actividad a desarrollar? Para el desarrollo de esta evidencia, pues ustedes deben elaborar un informe escrito o un documento escrito, el cual pues será entregado en un formato PDF, teniendo en cuenta como base el análisis del material de formación, es decir, este que ya revisamos, los conceptos básicos de redes y networking. El informe pues debe estar orientado a explicar de manera clara y bien estructurada cómo los conceptos de redes y networking influyen en la preparación de la plataforma tecnológica, especialmente en la etapa de implantación del software. Elementos a tener en cuenta, ¿sí? Los contenidos que deben incluir el informe. Pues primero que todo, el informe debe seguir las normas básicas de presentación de documentos escritos, que como mínimo pues debe tener una portada, una introducción, ¿sí? Unos objetivos y el desarrollo de la temática, ¿cierto? Finalizando con unas conclusiones y unas referencias bibliográficas. Eh, Dentro del desarrollo de la temática, pues se deben incluir las características del sistema operativo seleccionado, ¿cierto? Con base en la elección de una plataforma tecnológica, pues cada uno de ustedes deberá describir las deberá describir, por ejemplo, las características que debe cumplir el sistema operativo, tales como compatibilidad con el hardware, soporte para redes, manejo de usuarios y permisos, ¿cierto? Estabilidad y seguridad y la capacidad de actualización.
Se deben incluir, pues también como lo veíamos en el material, lo que son las organizaciones que construyen estándares en redes y networking. El informe pues debe identificar y explicar el papel de las principales organizaciones encargadas de crear estándares que regulan el funcionamiento de las redes de datos. Y las veíamos en el material. La ISO, la IEEE, la ANSI, la TIA, ¿sí? Aquí pues se pretende que ustedes expliquen de forma general por qué estos estándares son importantes y cómo contribuyen a la interoperabilidad, a la compatibilidad y a la correcta comunicación entre sistemas. También pues se espera que esas definiciones o ese informe en el cual ustedes identifican y explican el papel de esas organizaciones, pues traten de hacerlo de manera consciente, no es ir a buscar o ir a copiar y pegar de un lado al otro, sino que realmente ustedes apropien esos conocimientos, esos conceptos y con base en eso, pues estén en la capacidad de redactar, así sea en 2, 3 rengloncitos, pero que sean sus propias palabras quienes, las que plasmen en ese informe, ¿de acuerdo? Bueno, pues Listo, aquí sí, también señor. vale la pena mencionar que incluyan lo que son las familias de los protocolos de comunicación, ¿sí? Que describan por lo menos esas dos grandes familias de protocolos relacionadas en la transmisión de redes de datos, lo que eran los protocolos orientados a la conexión y los no orientados, al igual pues que los medios de transmisión, ¿sí? Los medios guiados, los medios no guiados, y básicamente eso sería. Y lo entregan pues un documento en formatico PDF y esa sería la evidencia que estarían entregando para esta primera actividad, ¿de acuerdo? ¿Hay claridad en la Sí, información señor, sí, entregada? señor. Genial. Sí, profe. Listo, pasemos entonces a la segunda evidencia, la evidencia de desempeño. Elaborar un plan de validación de características mínimas de hardware para el software. Es esta segunda evidencia, verificar el cumplimiento de las características mínimas del hardware requeridas para el software de desarrollo. La guía nos dice que para el desarrollo de esta evidencia, pues debemos revisar otro material diferente al que ya hicimos, el que estábamos viendo. En este caso es el sistemas operativos de red. Dejamos a un lado los conceptos básicos de redes y pasamos a los sistemas operativos de red. Aquí, pues, hay algunos temas a nivel general, definición y generalidades de los sistemas cliente-servidor, componentes de la arquitectura cliente-servidor, sistemas operativos, licenciamiento de software a nivel de sistema operativo, aplicaciones y servicios. Veamos de manera muy rápida, bueno, voy a saltarme la introducción. La definición y generalidades de los sistemas de cliente-servidor. Dice aquí que el sistema cliente-servidor es un es un modelo de aplicación distribuida en el que las tareas se reparten entre los proveedores de recursos o servicios llamados servidores y los demandantes llamados clientes. Entonces, fíjense ustedes aquí esta gráfica. Aquí al lado izquierdo pues tenemos un servidor. Como su nombre lo indica, lo que hace es servir, prestar un servicio, ¿cierto? Y tenemos los clientes. ¿Qué son los clientes? Bueno, el servidor realmente es una máquina, es una computadora también, eh, al igual que los clientes, con la diferencia de que el servidor pues es una máquina bastante potente, ¿sí? Con unas características de hardware y de software especializado, pero pues también cuentan con un disco duro, cuenta con una memoria RAM, cuenta con un procesador, pero a gran escala, porque es quien va a estar almacenando o va a estar prestando unos servicios y los clientes, cada una de estas máquinas, de pronto con características muy similares, pero de menos potentes, se van a acceder, se van a conectar a ese servidor. Están los componentes de una arquitectura cliente-servidor, parte de lo que ya vimos en los protocolos de comunicación. Aquí tenemos pues el servidor, o bueno, o empecemos aquí por los clientes que a través del protocolo HTTP hacen una petición.
Esa petición, pues ahorita todos los servicios casi que los utilizamos directamente en la nube, ¿sí? Que la nube, pues digamos que es una figura que se representa mediante este símbolo que pareciera una nube, pero no existe físicamente, sino sencillamente existen unos servidores físicos que están alojados en cualquier parte del mundo, ¿cierto? Y pues ubicados de manera estratégica geográficamente, que se van a conectar o que los clientes se van a conectar a través a ese servidor a través de esos protocolos, haciendo una petición, generalmente a través del protocolo HTTP, ¿sí? O el HTTPS, hacen la petición, llega al servidor, el servidor la procesa, si está en capacidad de brindar la información, lo que se le está solicitando, va a emitir una respuesta en caso tal, con la información que se solicita, en caso tal de que no pueda o no la tenga, pues también emite una respuesta, pero pues ya no con la información, sino sencillamente informando que se causó algún error o sencillamente pues que no estuvo en capacidad de resolverlo, ¿sí? Básicamente este es el modelo cliente-servidor. Y pues aquí están los conceptos que veíamos en los conceptos básicos de redes, pero también encuentran aquí las definiciones de un cliente, ¿sí? La definición de un servidor que ya pues traté de explicarles. Los protocolos, también los veíamos aquí en los conceptos básicos, protocolos de comunicación, ¿sí? Y los servicios, ¿de acuerdo? Un tercer capítulo que habla sobre los sistemas operativos. ¿Qué es un sistema operativo? ¿Qué entienden ustedes por sistema operativo? Se controla como el funcionamiento de la operación. ¿Controla qué? El funcionamiento de la operación, ¿no? De lo que se requiere. Cuando nosotros tenemos dos componentes, el componente de software y el componente de hardware. Cuando nosotros tenemos, ejemplo, el dispositivo móvil, ¿cierto? Ese es el hardware. Pero para que ese hardware funcione, necesita de un software, necesita de una aplicación. Para que darle utilidad a ese hardware, pues necesitamos instalar inicialmente, lo mínimo que necesitamos es un sistema operativo, ¿sí? Lo mismo para cuando se creó el sistema operativo, pues para poderlo ejecutar se debía hacer sobre un hardware, sobre una parte física. Las computadoras funcionan de la misma manera. Todo ese hardware que se tiene, monitor, teclado, mouse, todo eso, procesador, memoria RAM, todo eso es el hardware. Pero para que en conjunto eso pueda funcionar y se le vea la aplicación, pues debe existir como mínimo el sistema operativo. Existen muchísimos sistemas operativos dependiendo del hardware. Si hablamos de dispositivos móviles, denme un ejemplo o dos ejemplos de sistemas operativos para dispositivos móviles. El Android y el iOS, creo que es el de iPhone. Exactamente. Android, que es uno, iOS otro, y digamos los más conocidos, ¿no? Muy seguramente pues van a existir de pronto algunos adicionales. Y para computadores, sistemas operativos, El Mac, el Windows, el Linux. exactamente. Esos son los sistemas operativos. Digamos que es lo mínimo que se necesita para que ese hardware sea operable. Y bajo ese sistema operativo, pues sí vamos a poder estar instalando otras aplicaciones. Si hablamos de móviles, pueden ustedes instalar aplicaciones, por ejemplo,
la comunicación, como puede ser el WhatsApp, ¿sí? Como pueden estar instalando aplicaciones de pronto para hacer transacciones bancarias, de pronto para entretenimiento, ¿vale? Lo mismo, pues, en la máquina, en el computador, bajo ese sistema operativo hay aplicaciones que funcionan únicamente bajo Windows, hay otras que funcionan únicamente bajo Linux, como hay otras que son multiplataformas, es decir, funcionan en cualquier sistema o en varios sistemas operativos. Puede ser Linux, puede ser Mac, puede ser Windows. Bien, eso es un sistema operativo. Tiene algunas características, como por ejemplo, em, ser intermediario entre el usuario y el hardware, ¿sí? Para que nosotros podamos hacer uso de ese hardware, pues debemos conocer también el funcionamiento del sistema operativo. Es necesario para el funcionamiento de todos los computadores, tabletas, teléfonos móviles. Es más, mire, es que ni siquiera, bueno, aquí a nivel tecno o a nivel de ejemplo, lo están enfocando hacia los computadores, hacia los dispositivos móviles, pero hasta, por ejemplo, una lavadora, ¿sí? Un microondas, un secador del cabello, todo eso es hardware, pero para que funcione, pues también necesita un sistema operativo. No, no es tan funcional o tan complejo como lo puede llegar a ser el sistema operativo para un móvil o para un computador. Pero una lavadora necesita de un sistema para que funcione ese hardware, ¿sí? Cuando ustedes programan las funciones de la lavadora, que rápido, que, bueno, eso es el software, ¿sí? Un microondas. Cada vez que yo programo un tiempo para poner a funcionar ese y una temperatura para poner a funcionar ese microondas, pues eso es el software, ¿sí? Tiene un software especial. Mm, Cualquier electrodoméstico, un Smart TV, él tiene un software para que pues podamos nosotros utilizarlo, ¿de acuerdo? Dice por aquí otra característica, otorga seguridad y protege a los programas y archivos de un ordenador. Está diseñado para ser amigable con el usuario y fácil de usar. Una de las ventajas o el hecho, el por qué sea más popular Windows que cualquier otro sistema operativo inicialmente fue eso. Era muy amigable con el usuario final, a diferencia, por ejemplo, de Linux. ¿Listo? Ahorita pues ya han habido muchas evoluciones y de hecho pues Linux casi que funciona igual que Windows, pero inicialmente la popularidad de Windows fue precisamente por eso. Permite administrar de manera eficiente los recursos del computador, la mayoría requiere de pago o una licencia de uso. Bueno, esto también podríamos entrar aquí en una polémica. Sin embargo, hay software libre y hay software licenciado. Ya también en sesiones anteriores habíamos hablado al respecto, recuérdenlo. Permiten interactuar con varios dispositivos, que es el multiplataforma. Es progresivo, ya que existen constantemente nuevas versiones que se actualizan y adaptan las necesidades del usuario y pues a los cambios, a las evoluciones también de ese hardware, ¿no? Tenemos unos tipos de sistemas operativos, nos hablan de, según el usuario, según la gestión de tareas y según la gestión de recursos. Tienen también los sistemas operativos tipo cliente, ya lo mencionaban ustedes, Microsoft o Windows, ¿cierto? En sus diferentes, bueno, no, versiones, evoluciones, desde uno de los más antiguos hasta tal vez uno de los más recientes, Windows 10, Windows 11, por ahí también ya están hablando de Windows 12. Existe Mac, Mac pues también tiene sus diferentes versiones para móviles. Hablaban ustedes de Android, hablaban de iOS, bueno, Linux, que también es un sistema operativo para máquinas, para computadoras. Aquí tienen pues las diferentes distribuciones de Linux, hablando de Ubuntu, tal vez la más antigua, o Fedora, y hay algunas más recientes como em, el Scientific y Elementary. ¿Listo? También existe sistemas operativos especializados para la red. No es lo mismo tener un sistema operativo multitarea, que es el que nosotros generalmente pues manipulamos,
a tener un sistema operativo que funcione bajo una, ¿dónde era que está? Bueno, que funcione un servidor, ¿no? El sistema operativo pueda que se llame, en el caso de Windows, pues tenemos Windows Server, pueda que el ambiente gráfico sea muy similar, pero internamente las funcionalidades son especializadas para servidores. Con Linux, pues también existen versiones propias o diseñadas exclusivamente para servidores, lo mismo que en Mac, ¿sí? Mac OS Server. ¿De acuerdo? Esto es más de leer todos estos conceptos. Aquí no hay tanto de que tengan ustedes que memorizar o cosas por el estilo. Sencillamente, pues es conocer todo este ecosistema. Ah, bueno, mire, de hecho aquí hablan nuevamente del licenciamiento de software, ¿sí? Hay software que es licenciado que debemos nosotros pagar deberíamos pagar nosotros por usarlo. Hay otro que es gratuito o, bueno, tanto no gratuito, pero sí libre. Software de pago o sistemas operativos de pago, el principal Windows, pero tenemos software libre como Linux. Hay varias licencias, una de esas es la GPL o la BSD. La más común es esta, la GPL. Hay licenciamientos también para Mac y dentro de todo eso pues existen los contratos de licencia de software, ¿sí? Cada uno pues dependiendo el dispositivo sobre el cual vaya a funcionar, sobre bueno, todo esto es de Mac, por eso aquí lo llaman Apple Watch. El término más común es un smartwatch o un smart TV. Los iPhone, bueno, todo eso hace parte de ese ecosistema de Mac. Bien. Y finaliza con lo que son las aplicaciones y servicios. Aquí volvemos a tocar un tema nuevamente de lo que son las redes. Nos hablan de las famosas DNS o los nombres de servidor de dominio. El www. Tal cosa, www.cena.edu.co, eso es una DNS. Si hablamos de www. Canal Caracol, eso es una DNS, sí, recuerden ustedes. Hablamos también de los protocolos como el DHCP, de la definición de lo que es la web, la www. Son conceptos muy básicos, bases de datos, archivos y los famosos directorios o carpetas. Todo eso hace referencia a las aplicaciones y servicios. Preguntas, muchachos, hasta acá. No, señor. Listo, entonces la guía que nos dice después de haber estudiado el material de formación, sistemas operativos de red, dice que se debe elaborar un plan de validación de características mínimas de hardware para el software. Esta actividad hace pues parte también de la competencia de implementar la solución del software de acuerdo con los requisitos de operación y modelos de referencia y pues tiene como propósito fortalecer la capacidad de aprendizaje para analizar y validar la infraestructura física necesaria para el correcto despliegue de la aplicación del software, ¿sí? Tiene también un propósito, el cual pues como lo indica acá, que es el de elaborar un plan de validación, pues que permita verificar si una plataforma tecnológica cumple con las características mínimas de hardware necesarias para el despliegue de una aplicación web con condiciones específicas de operación. Este ejercicio es fundamental dentro del ciclo de vida del software, ya que pues un error en la validación del hardware pueda generar de pronto bajo rendimiento del sistema, pueda generar fallos de disponibilidad, puede generar problemas de escalabilidad o quizás riesgos en la experiencia del usuario.
El escenario planteado para el análisis pues incluye el plan de validación que se solicita y este pues debe estar enfocado en una aplicación con algunas características, como por ejemplo, si es una aplicación web desarrollada en PHP, ¿sí? Si tiene acceso a la información específicamente para procesos de identificación y registro de usuario, hacia la proyección de aproximadamente 250 usuarios activos no concurrentes. ¿Qué quiere decir no concurrentes? Pues que no acceden simultáneamente o al mismo tiempo esos 250 usuarios, sino que puede ser de manera aleatoria. ¿Listo? Estas son como las condiciones o el escenario que nos están planteando para poder hacer ese análisis, ¿sí? El análisis del que van ustedes a explicar mediante un informe, ¿de acuerdo? A partir de este escenario, pues lo que les digo, deben identificar qué recursos de hardware son necesarios para garantizar que la aplicación funcione de manera adecuada. Mm, gracias, José. El desarrollo del plan de validación, aquí pues deben ustedes de construir un informe técnico, en el cual ustedes deben de listar y escribir de forma ordenada los elementos de hardware a verificar, teniendo como referencia pues los conocimientos adquiridos en el componente formativo. ¿Cuál componente formativo? Sistemas operativos de red, ¿sí? Y los conceptos relacionados con los licenciamientos y requerimientos de software. La guía pues también es clara, donde enumera unos elementos mínimos a tener en cuenta en el plan de validación. El documento, dice aquí pues que el documento escrito debe contemplar como mínimo el análisis de los componentes. Procesador, ¿cierto? Se debe identificar el tipo de procesador requerido, tal vez su número de núcleos, su capacidad de procesamiento, considerando pues la ejecución del sistema operativo, el servidor web, el lenguaje de programación y pues si se incluyen, en el caso de que se incluyan, pues también el motor de base de datos. Memoria RAM, ¿sí? Si se debe analizar pues la cantidad mínima de memoria RAM necesaria para soportar tanto el sistema operativo, si es que es para un, un cliente, una máquina cliente, o si es para un servidor web, o si es un motor de base de datos, o si las conexiones de usuarios van a estar proyectadas. El almacenamiento, se debe establecer pues el tipo y capacidad de almacenamiento requerido, ¿sí? El sistema operativo compatible, la conectividad y la red. Se deben tener pues en cuenta requerimientos básicos de red que permitan el acceso de los usuarios a la aplicación y a la comunicación entre los servicios internos del servicio. Cada uno de estos elementos debe presentarse de forma clara, explicando qué se debe verificar, por qué es importante, ¿sí? Y qué impacto tiene en el funcionamiento del software. Igual que en la gran mayoría de las evidencias, seguir normas básicas de presentación de documentos escritos, es decir, que como mínimo debe tener una portada con la información general del trabajo, una introducción donde se pues contextualice la actividad y la importancia de validar las características mínimas del hardware. Se debe incluir, pues, dice aquí, incluir e inclusión de cualquier fuente utilizada para la definición de elementos en el plan de validación construido. Es decir, incluir la descripción del desarrollo del plan de validación, ¿sí? Donde se van a describir pues, de manera ordenada los elementos de hardware a verificar y pues las fuentes de referencia utilizadas en caso de que se consulten documentos técnicos de fabricantes o material adicional para definir los requerimientos. El producto a entregar, un documento tipo informe que incluye el plan de validación de características mínimas del hardware en formato PDF. ¿De acuerdo?
¿Es clara la información entregada para esta Sí, evidencia, señor. chicos? Vale, genial. Muchas gracias, José. María Angélica. Genial. Listo. Eso sería la segunda evidencia. Y la tercera evidencia, software instalado en la plataforma del cliente. Parecen ser demasiadas evidencias, pero fíjense que son pues las horas que le asignan a cada una de estas evidencias, digamos que estarían para trabajar en 1 o 2 días, ¿cierto? Entonces, por eso es que para este periodo, pues contempla el desarrollo de 3 evidencias. Realmente son muy sencillitas. Esta última evidencia, pues sigue siendo parte de este resultado de aprendizaje y de la misma competencia, que es la de implementar la solución del software, ¿sí? De acuerdo con los requisitos de operación y modelos de referencia, pero se enfoca específicamente en la elaboración de un plan de instalación y despliegue de aplicaciones y servicios de software. ¿Listo? Veamos la guía. Aquí en la guía, bueno, elaborar el plan de instalación tiene pues también un propósito, que es el propósito principal de esta actividad es que usted desarrolle pues la capacidad de identificar, de seleccionar e instalar una plataforma tecnológica adecuada para el despliegue de una aplicación web, teniendo en cuenta los requerimientos no funcionales, la arquitectura del servidor de aplicaciones, em, el concepto básico de virtualización y contenedores como alternativas modernas de despliegue, aunque la verdad no vamos a entrar en ese detalle, ¿sí? No vamos en esta evidencia no vamos a virtualizar, ya más adelante viene una evidencia que específicamente si no lo solicita, por ahora nos interesa es pues identificar los requerimientos no funcionales y quizá la arquitectura del servidor de aplicaciones, ¿cierto? Aquí la guía también nos menciona que utilicemos algunas plataformas tradicionales como LAMP, como XAMPP, como WAMP, como WMA, ¿sí? Como ejemplos de entornos de despliegue. Estos aún se siguen utilizando, tienen pues bastante demanda. Sin embargo, pues el desarrollo de aplicaciones modernas ya contemplan otro tipo de tecnologías, dado que pues durante la formación, durante toda la etapa lectiva, hemos trabajado con eh, herramientas como Angular, ¿cierto? Como bases de datos con MongoDB, como MySQL. Esto pues conforman o sugieren el uso de un stack diferente a las que están mencionando acá. ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos por allá del stack MEAN? ¿Sí? ¿Qué contemplaba ese stack? Básicamente el uso que si lo buscan ustedes en Google, Stack MEAN, dice que es un conjunto de tecnologías de desarrollo web de código abierto que permiten crear aplicaciones completas, tanto en el frontend como en el backend, utilizando un único lenguaje de programación. ¿Y cuál es ese lenguaje? JavaScript. Su nombre es un acrónimo de las tecnologías que lo componen. ¿Y cuáles son esas tecnologías? Si hablamos de bases de datos, podemos hablar de MongoDB o MySQL. ¿Sí? MongoDB en caso tal de que sean bases de datos no relacionales y MySQL en caso tal de que sean bases de datos relacionales. Se sugiere o también contempla el uso pues, de instalación, ese stack de Express, que es un framework para aplicaciones web del lado del servidor, es decir, enfocado hacia el backend, que corre sobre Node.js, ¿cierto? Ese estándar y simplifica la creación de servidores y APIs, de una API REST.
MEAN también pues contempla el uso de esta herramienta de Angular, ¿cierto? Y de el entorno de ejecución que es Node.js, que permite pues ejecutar código JavaScript en el servidor fuera del navegador. El informe se me perdió la guía. El informe antes de pasar al detalle, aquí nos dice la guía también que debemos estudiar un material de formación diferente a los dos que ya hemos visto, ¿sí? Este es el de identificación de requerimientos. Ya veíamos los conceptos básicos de redes, los sistemas operativos y está aquí el de identificación de requerimientos. Aquí son tres, bueno, básicamente mm, dos conceptos generales, ¿no? Generalidades, pero bueno, requerimientos no funcionales y la arquitectura de despliegue. Pues está una pequeña introducción donde nos habla sobre las generalidades, lo mismo que lo que les estaba comentando acá, bajo estas aplicaciones o servicios de LAM, de WAM, de XAM. Bueno, si ustedes comparan aquí, hagamos aquí, busquemos el WAM, que es como ese otro estándar. Bueno, WAM y SAM son prácticamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que la X viene para trabajar con un sistema operativo cualquiera, ¿sí? X, por eso. Y el WAM sí es específicamente para Windows. Quiero ver la definición. ¿Qué es SAM y para qué sirve? SAM dice que es un paquete de software libre y gratuito que permite crear un servidor web local con su propia computadora. Hace lo mismo que les estaba explicando ahorita con el stack de MEAN, pero pues es una forma diferente de hacerlo. Vuelvo y repito, ustedes pueden optar por cualquiera de ellas. Si quieren hacerlo con WAM, porque ya lo han trabajado y están familiarizados, perfectamente háganlo, o con SAM o cualquiera de estas otras. Sin embargo, la explicación, el ejercicio que yo voy a hacer, dado que es lo que se está demandando ahorita en la industria del software, voy a utilizar ese stack MEAN y que es el que hemos venido utilizando a lo largo de nuestra etapa, de nuestra formación, ¿de acuerdo? Hablan aquí sobre las generalidades, requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales. Esto también lo hemos hablado en otras ocasiones, sencillamente es un repaso. Y aquí pues a manera específica nos mencionan sobre los requerimientos no funcionales. ¿Cuáles pueden ser esos requerimientos no funcionales? Requerimientos propios del producto, ¿sí? Propios de una organización y propios de unos agentes externos. Pueden basarse o apoyarse en esta propuesta para la especificación de los requerimientos no funcionales, ¿sí? Por ejemplo, tener o asignarle un identificador, una descripción, ¿cierto? Describir su propósito o redactar un propósito y la forma de verificación. Y finaliza con lo que es la arquitectura de despliegue de aplicaciones y servicios. Este videito bastante clave, por favor, revísenlo para que puedan comprender de manera visual e interactiva los componentes de una arquitectura de software. Y pues aquí nos resumen las diferentes plataformas que se puedan utilizar para el desarrollo y la implementación de aplicaciones de servicios. Bueno, aquí está de manera específica lo que es LAM. Aquí utiliza sistema operativo Linux, ¿sí? Como servidor
web, utiliza Apache, utiliza también bases de datos basadas en bases de datos relacionales como MySQL o MariaDB, ¿cierto? Y lenguajes de programación como PHP, como Python, como Perl. Si hablamos de WAM, es exactamente lo mismo, lo único que cambia es que aquí va para Windows, este era para Linux y este es para Windows, pero el resto de aplicaciones son las mismas. Esto generalmente se utiliza en entornos locales, en entornos on-premise, al igual que XAMPP, ¿sí? Lo que les decía, X, que sirve para multiplataforma, es decir, es como si tuviera LAMP y WAMP en uno solo. El resto de elementos que conforman este stack son los mismos. Y estos otros que ni se los menciono porque la verdad tampoco, o sea, no son comunes. Yo ni los conozco. Los más conocidos son LAMP, WAMP o SAMP. Y el que les estoy mencionando, que es el, perdón, el que les voy a sugerir que trabajen eh, con el stack MEAN. No sé si voy muy rápido o me están entendiendo o los estoy confundiendo. No, profe, mi parte está ahí. Voy con lo que nos estás exponiendo. Vale, perfecto. El ejemplo para el desarrollo de esta evidencia lo voy a hacer utilizando esta tecnología o este stack que contempla el uso de bases de datos como MongoDB o MySQL, Express como framework, es decir, si ustedes los comparan con estos de acá, fíjense que las bases de datos que utilizan son las mismas MySQL como motor de base de datos, ¿no? Y un sistema operativo, perdón, un sistema operativo y un sistema de programación. Este, MEAN, pues utiliza lo mismo, una base de datos, utiliza Express como framework para las redes, pero ya no on-premise, es decir, para aplicaciones locales, sino que es pensado en aplicaciones en la nube, ¿sí? Un lenguaje de programación que es Angular y Angular pues está basado en JavaScript, que ese es en sí el lenguaje de programación y un entorno de ejecución que es Node.js. ¿Qué necesitamos nosotros para ejecutar este stack? Pues inicialmente vamos a necesitar instalar Express. Bueno, inicialmente Node, tener instalado Node y posterior a eso Express. Los otros pues ya son ya digamos que vienen de manera asociada directamente, ¿sí? Lo que es la base de datos que se vaya a utilizar depende del motor de base de datos, si es relacional o no relacional, y pues el lenguaje, eso sí, no hay de otra, que lo único que vamos a utilizar es JavaScript. Mm, Bueno, ¿qué nos dice aquí la guía con respecto al desarrollo de esa evidencia? Dice que teniendo en cuenta las diferentes plataformas de desarrollo e implantación de aplicaciones y servicios vistas en el componente formativo, seleccione una para el montaje de un servidor de aplicaciones local completo para hacer el despliegue de la red de una plantilla web teniendo en cuenta los siguientes elementos. Seleccione una plantilla HTML gratuita de internet para hacer la prueba. Puede utilizar el sitio este que tenemos acá. Si le doy clic, permitir. Nos vamos a este sitio web, ¿sí? Que es un sitio diseñado donde ya hay plantillas totalmente terminadas para que nosotros pues las podamos de pronto descargar y utilizar. Aquí fíjense que dice que hay 40 eh, landing page o plantillas de landing page que se pueden usar de manera gratuita. Y la idea es que ustedes utilicen cualquiera de estas. Por ejemplo, aquí hay una que le dieron el nombre de Solid. Pueden utilizar Switch, bueno, cualquiera de esas plantillas. Ahí hay 40 de esas. SAS Application, April, bueno, y así vamos a llegar a la número 40. La idea es que ustedes
se descarguen una de estas plantillas. Aquí el desarrollo de esta evidencia no, el objetivo no es el diseño como tal de la landing page o de la aplicación, de una aplicación web, sino el uso de la configuración de un servidor local o un servidor remoto, ¿sí? Ese es el objetivo. Entonces, como el objetivo no es diseñar esto, por eso es que ya nos dan unos desarrollos, unas plantillas ya elaboradas. A manera de ejemplo, voy a utilizar esta que se llama Switch, pero el procedimiento va a ser el mismo con cualquiera de estas que ustedes seleccionen acá. Bien. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Pues damos clic acá donde dice, bueno, demo en vivo y descargar. Van a dar clic sobre esta opción. Él los va a remitir a un nuevo sitio donde van a poder ustedes descargar esta plantilla, ¿sí? Le damos clic aquí en este botoncito que dice Download. Él, pues, no falta la publicidad, nos dice que esperemos aquí 6, 7 segundos antes de que él nos dé la opción de almacenar la plantilla de ese diseño. ¿Se entiende hasta acá? Sí, ¿Cuál es el profe. procedimiento? Listo. Sí. Aquí seleccionamos la ubicación en la cual, en mi disco local, en donde lo quiero descargar. En este caso, bueno, yo tengo aquí una carpetica para ustedes, que es la 311898. Para organizarlo de una manerita que no se me confunda con los demás, por ejemplo, lo voy a descargar aquí una carpeta que voy a crear que se llama template. El nombre que ustedes le quieran dar, en este caso le coloco template. Y el template le voy a dejar el nombre que me sugiere, que se llama Switch, que fue el tema que yo escogí. ¿Listo? Lo doy guardar. Abrimos la carpeta en la cual lo descargué. Esto viene pues comprimido en un formato .zip. Sencillamente lo extraemos. ¿Sí? Ya tengo el contenido, este mismo contenido, pero no comprimido, sino ya sueltico. Es decir, que esto por ahora, si quiero liberar espacio, lo puedo eliminar. Y dentro de la carpeta Switch, que es el nombre que venía por defecto, ya encuentran ustedes su plantilla. Si yo le doy doble clic al ejecutable, o en este caso al index.html, que es la entrada al diseño, si yo le doy doble clic, él me lo va a ejecutar en el navegador que tenga por defecto, en este caso pues en Mozilla. Fíjense que ya tengo desplegado de manera local ese diseño, ¿sí? Esa landing page pues tiene diferentes secciones. De pronto no es la más de pronto atractiva, pero bueno, es un diseño que ya fue realizado, donde hay varias secciones, el producto, bueno, vuelvo, repito, el objetivo no es el diseño, el objetivo es poder llevar esto de un entorno local a un entorno a través de un servidor local, ¿listo? Fíjense en aquí lo que aparece en la barra de direcciones. ¿Cómo está? El path que nos da file, ¿cierto? En la unidad C, en una carpeta user, el nombre del usuario, dentro del escritorio y la carpetica en la cual nosotros seleccionamos para que nos descargara este diseño, este template, ¿sí? ¿De acuerdo? Hasta aquí estaría funcionando, pero ¿cuál es el objetivo? Que ustedes practiquen, que ustedes estén en la capacidad de crear un entorno a través de un servidor local, utilizando SAM, utilizando WAM o utilizando cualquier otro stack, ¿de acuerdo? Bueno, voy a cerrar esto, solamente quiero que ustedes, gracias José, quiero que ustedes pues recuerden esta dirección que está acá, la forma en la cual se está renderizando de manera local, ¿sí? Es decir, aquí solamente lo voy a poder ver en mi máquina. ¿Listo? Una vez que ya tengo descomprimido ese template, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿O qué van a hacer ustedes?
seleccionar la plataforma de desarrollo de implantación de su preferencia. WAM, SAM, MEAN, la que ustedes quieran. Y una vez definidos los puntos anteriores, debe realizar un informe con el paso a paso requerido para la instalación de la plataforma de desarrollo y el montaje del producto para el despliegue, para ser desplegado localmente utilizando imágenes descriptivas y capturas de pantalla. Entonces, la idea es que ustedes, desde que descargan ese diseño, ese modelo, ese template, empiecen a capturar pantallazos para que después vayan organizando el informe que tienen que entregar. ¿Sí? Después de esto, ¿qué es lo que van a tener que hacer si van a utilizar el MEAN? Pues lo que les digo, lo mínimo que debo tener instalado es Node.js. Eso lo pueden hacer pues incluso a través de del CMD, a través de la consola CMD, lo pueden hacer aquí directamente, o sencillamente como ya tienen este proyecto o esta descarga, este modelo, voy a abrirme la carpetica completa en un IDE. En este caso pues va a ser Visual Studio Code. En Visual Studio Code, bueno, aquí me dice que si confío en los autores, le voy a decir que sí. Cierro esto. Fíjense que tengo pues el mismo contenido, ¿no? Si yo le doy clic sobre el index, pues voy a ver el contenido, el código, el HTML de mi aplicación. Si ustedes tienen instalado Live Server, pues aquí también lo van a poder ejecutar a través de Live Server, pero fíjense que aquí ya tenemos un resultado diferente. Ya no dice, ¿cómo era que decía? C, dos puntos, La user, el nombre del ruta. servidor, Ujú. exactamente, ¿sí? Descargas, sino que lo que tenemos es un puerto a través de un protocolo. Recuerden lo que veíamos en la primera documentación. Tenemos un protocolo HTTP a través de un puerto. En este caso es el puerto o una dirección local, una IP local que es la 127.0.0.1 y está ejecutando en el puerto 5500. ¿Sí? ¿Y qué está ejecutando en ese puerto y en esa IP? Un archivo que se llama index.html. ¿Esto por qué lo hace? ¿Por qué se ve así? Porque con una utilidad que tiene Visual Studio Code, un complemento que tiene Visual Studio Code que se llama Live Server, este de acá, él ya me convierte ese diseño o lo ejecuta a través de un servidor local, un servidor en vivo, ¿sí? Eso sería, digamos, como lo más cercano o lo más aproximado a lo que se está solicitando en la guía. Pero la idea es que ustedes no lo hagan de esta manera con esta utilidad, sino que lo implementen directamente en su sistema operativo. Entonces, para poder hacerlo, implementarlo en su sistema operativo, una vez que tienen abierto, perdón, una vez que tienen abierto su proyecto, en este caso que se llama Switch, van a tener primero que validar que tengan instalado Node, ¿sí? Entonces, cada paso que vayan haciendo una captura y así van construyendo su informe. ¿Cómo valido que tenga instalado Node? Bueno, aquí puedo ejecutar la terminal, ¿sí? Voy aquí hacia el menú terminal, nuevo terminal, y aquí en la terminal ustedes pueden ejecutar el siguiente comando. Si es que no están seguros que tengan instalado Node, pero yo creería que sí, porque si han desarrollado otras evidencias anteriores, ya tuvieron que haber instalado Node. ¿Listo? Entonces, en la terminal, directamente ahí donde está, van a digitar Node-version. Si le dan un Enter y si está instalado, Node les va a mostrar el nombre de la versión. Ya con eso están seguros, pueden pasar al siguiente paso. ¿El siguiente paso cuál es? Validar que tengan instalado el gestor de paquetes, el famoso NPM, que trabaja pues Node. Entonces digitan NPM
versión. Y lo mismo, si él les arroja un numerito, sea el que sea, en este caso tengo la versión 11, aquí tengo la versión 24 de Node. Pero si ustedes tienen la versión 23 o la versión 24.0, pues igual esa versión también les va a funcionar. Si lo quieren actualizar, pues no hay problema. Pero desde que les aparezca aquí un numerito es porque sí tienen instalado estas utilidades, ¿no? Node y npm. ¿Listo? Luego, ¿qué tenemos que hacer? Después de que validamos que tenemos Node y npm instalado, vamos a instalar Express. ¿Por qué Express? Porque es que Express es nuestro framework que nos va a permitir ejecutar aplicaciones web del lado del servidor, ¿sí? ¿Y qué es Express? Bueno, aquí ya nos dice que es un framework. ¿Cómo instalamos ese framework? Si ustedes buscan por aquí en Google y si le colocan, por ejemplo, Express, vamos a buscar esta primera opción que me da acá. Bueno, aquí nos dice qué es, pero aquí tenemos el sitio oficial, el primer resultado, express.js, es un marco de aplicaciones web.js. Cuando ustedes ingresan al sitio oficial de Express, él tiene una documentación. Dentro de esa documentación, pues nos da las indicaciones mínimas para su instalación. Lo primero que me dice, ejecute este comando, ¿sí? Voy a copiarlo únicamente hasta npm install express. Este es opcional. Yo personalmente nunca lo utilizo, pero si lo quieren, bueno, no sé, es para... No, no, la verdad ni recuerdo para qué es. Yo utilizo únicamente este comando, lo voy a copiar y en el Visual Studio Code, aquí directamente, después de que comprobamos las versiones, lo pego. ¿Listo? Y le damos un enter, pero antes, perdón, antes de esto, debo inicializar el npm. Entonces coloco npm espacio, el comando init con una banderita, -y. ¿Qué hace la banderita? Bueno, si yo lo dejo únicamente así, al momento de darle enter, él me va a empezar a hacer una serie de preguntas sobre la configuración. Para dejarlas por defecto, para dejar pues todo bajo un estándar, coloco la banderita para que él automáticamente pues responda que sí a cada una de esas preguntas. Entonces, npm init, enter, y él inicializa nuestra aplicación. ¿Listo? ¿Qué es lo que hace? Crearse un archivito que se llama package.json, el cual le va a indicar que tiene esta configuración. Si ustedes validan acá, bueno, no lo mostré antes, pero si de pronto revisan el video, estas dos archivos no existían. Cuando ustedes descargaron su plantilla, estos dos archivos no existían. Ahora ya, a través de la inicialización del proyecto, es lo que me crea son esos dos archivos, en el cual pues es esto mismo que tenemos acá. Me dice pues que tiene un nombre del proyecto, que es el mismo que, como se llama la carpeta principal, le asigna un número de versión, le asigna una descripción. Por defecto, esta ustedes la pueden cambiar por el nombre que quieran y le está diciendo que inicie, que se inicialice a través del archivo index.js. ¿Por qué index.js? Porque así se llama el documento HTML que contiene nuestro diseño web, ¿de acuerdo? Y pues algunas otras cosas adicionales como el autor, como las licencias y bueno, que no tienen mucha relevancia. ¿Listo? Entonces, vuelvo y repito. Validan primero que tengan instalado Node, que tengan instalado npm. Luego, inicializan el proyecto con npm init. El cuarto paso, ¿cuál sería? La instalación de Express. Y abajo está.
Bueno, voy a utilizar el CLS para limpiar la pantalla, que no tener pues como distracciones. Ahora sí, lo que había copiado, vuelvo y lo pego acá. El npm install express. Damos un enter. Él aquí se va a tomar unos segunditos más, a diferencia del inicializar el proyecto, pero pues tampoco es que sea eternidades. Y fíjense que me dice que instaló 24 paquetes, ¿sí? Que no encontró ninguna vulnerabilidad. Si revisamos ahora nuestra carpetica del proyecto, ahora ya tengo una nueva carpeta que se llama Node Modules. En esta carpeta Node Modules, pues está desplegado o está toda la configuración que necesita Express para su ejecución. Como ya creamos entonces nuestro entorno de desarrollo local, lo siguiente va a ser eh, establecer la configuración para la conexión utilizando pues Express. Fíjense que aquí nos tiene todo este código. Lo voy a copiar tal cual está ahí. ¿Y dónde lo van a pegar? Este contenido o este código lo van a pegar ustedes aquí en un archivo que él me creó que se llama... Ah, no, mentiras, no me lo creo. Debo hacerlo de manera manual. Entonces, creamos aquí un nuevo archivo y le voy a dar el nombre de, por ejemplo, server.js. ¿Por qué la extensión JS? Vuelvo y repito, como estamos trabajando con un stand, vean el lenguaje que él utiliza. El lenguaje de programación es JavaScript, por eso la extensión .js. Creamos ese ficherito, server.js, el nombre que ustedes le quieran dar. Aquí está en inglés, lo quieren colocar en español, el nombre que ustedes quieran, por estándares o por buenas prácticas, pues se le da el nombre de server.js, pero da igual el nombre que ustedes le coloquen. Dentro de dentro de ese ficherito, entonces pegan el contenido, pegan este contenido, todo este código. Lo seleccionan, control C o clic derecho y copiar, o sencillamente le dan clic acá en este botoncito, y aquí vienen y lo pegan. Se me perdió, aquí está, pegar. Y está toda la configuración. Lo único que, bueno, aquí no hay nada que va a modificar. Si ustedes lo dejan así tal cual, él se va a ejecutar. ¿Qué es lo que me dice? Pues me crea una conexión mediante Express y lo está almacenando en una constante que se llama Express. Luego, ¿qué es lo que hace? Esta constante, ¿sí? La almacena dentro de otra constante que le están llamando app y le está asignando un puerto, que en este caso es el puerto 3000, y lo está almacenando dentro de esta variable. Luego, ¿qué es lo que hace? Mediante esta instrucción, mediante esta función o en esta función le da unas instrucciones. ¿Qué es lo que dice? Que use el puerto que está definiendo en la variable port, es decir, el puerto 3000, ¿sí? Para que establezca la comunicación, que escuche a través de ese puerto. Si está comunicando, si está escuchando, ejecutándose en el puerto 3000, colóquele un mensaje o muestre un mensaje por consola que diga example all listening on port. O si quieren ustedes de pronto poner algo en español, podrían reemplazarlo por algo así que diga, por ejemplo, servidor corriendo en HTTP, los puntos, / localhost, y le concateno el puerto que hemos definido acá, en este caso mediante esta variable, o mejor, mediante esta constante, port. Bien. Con esta configuración guardamos los cambios
ya establecí la conexión entre mi aplicación y este puerto utilizando Express. ¿Cómo lo ejecuto? Nuevamente aquí en la consola, mediante el comando node, seguido del nombre del archivo o de la configuración donde tenemos esta conexión que se llama server.js. Lo que voy a hacer es invocarlo, es decir, coloco node y el nombre del ficherito que acabamos de configurar, node server.js. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ejecutar nuestra aplicación en un servidor local, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a ejecutar? Este archivo index.html. ¿Por qué va a ejecutar index.html? Porque en el package.json le decimos que esa es nuestra puerta de entrada, nuestro inicio, que es el main. Acá le doy un enter. Efectivamente, aquí nos está diciendo que el servidor está corriendo en el puerto local 3000. ¿Por qué? Porque aquí en el server le configuré ese mensaje. ¿Listo? Ahora, si ustedes copian esto o presionan la tecla control y dan un clic, ¿sí? Fíjense acá, si yo coloco el cursor encima, me dice seguir vínculo, control más clic. Si yo doy control más clic y le doy un enter, un clic, él les va a ejecutar esto, en este caso, dentro del mismo Visual Studio Code y nos va a dar un mensaje que dice, hola mundo. ¿Por qué me dice hola mundo? A ver si debía haber fue ejecutado esto de acá. Ah, ya sé por qué es. Fíjense ustedes que acá, bueno, aquí no dice, sí, acá, él nos está, la configuración nos está diciendo que obtenga una request o que envíe un requerimiento y obtenga una respuesta y que lo que va a mostrar es este mensaje, hello world, que fue lo que nosotros copiamos y pegamos acá. Fíjense que está en español y por eso es que aquí nos muestra el hello world. ¿Listo? Si ustedes cambian esto, este texto, por un hola mundo, guardan los cambios, vuelven a ejecutar. Detengo el servidor, en control C, vuelvo a decirle que se renderice el node server JS y si vuelvo y accedo, ahora sí tengo el mensaje con las modificaciones. ¿Qué es lo que van a hacer acá entonces? Ya no van a utilizar, de hecho voy a borrar sí, todo esto y lo que voy a hacer es utilizar el, la función de use y le voy a pasar como parámetro dentro de esta función que utilice express, ¿sí? Con su atributo static y le voy a pasar como parámetros un path, una ruta. ¿Cuál va a ser ese path? Un path.join para que vaya al inicio y le coloco como parámetro también el dir name, ¿sí? El dir name. Y aquí se me fue path 2D, no, así nada más. Path join. Si guardamos,
Y con esta nueva configuración, que aquí lo que hacemos es establecer un servidor de archivos estáticos. Si tengo el servidor, control C y lo vuelvo a ejecutar, node server.js, me generó un error que dice que el path no está definido. Ok. Aquí estamos utilizando esta propiedad path y no la estamos definiendo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Vengo y creo nuevamente una constante o creo otra constante que se llame path y en esa constante voy a definir el path. Le digo que se requiere require, le digo que se requiere o que es obligatorio tener un path. Guardamos y coma, guardamos, limpio mi pantalla, vuelvo a ejecutar node server. Ahora sí se ejecutó en el localhost. Si le doy clic enter, ahora sí se renderiza. Sí se renderiza pues nuestro diseño inicial, ¿no? Ahora, si yo me llevo todo esto, el HTTP, lo copio, abro la ventana de un navegador y pego el HTTP localhost en el puerto 3000 y le doy un enter, pues estoy desplegando mi diseño en un servidor local, en un localhost. ¿Por qué en el puerto 3000? Porque ese es el que le estamos asignando acá. Si usted lo cambia por el puerto que quieran, el puerto 3, ¿sí? Guarda, detiene detiene su ejecución, vuelve a ejecutar el servidor, enter, ya le dice que está ejecutando en el puerto 3. Y si yo vengo aquí al navegador y actualizo, ya no me va a funcionar. Aquí va a tener que salir un error, un 404 por lo general, donde me dice pues que no está encontrando ese servidor, perdón, ese puerto. ¿Por qué? Porque el puerto que yo elegí fue el puerto 3000 y ahora sí se ejecuta. La idea es que ustedes vayan tomando pantallazos de cada una de estos pasos y con eso armen su informe para esta tercera evidencia. Y es lo que van a entregar. No sé si hay preguntas, si es clara la información. Sí, sí, señor. Hay que ver el ¿Sí? video otra vez, pero sí. Perfecto, listo. Entonces tenemos utilizando el stack main, ¿sí? Seleccionando la plataforma main, la instalación de Node.js, las dependencias. Hasta el momento, bueno, no necesitamos Angular. Ejecutamos el servidor Express, desplegamos de manera local la plantilla HTML o la aplicación y pues evidenciamos de manera visual el funcionamiento del localhost, ¿cierto? Y eso es básicamente la documentación o el informe que van a entregar ustedes, ¿sí? Entonces, esta evidencia permite demostrar que pues ustedes están en la capacidad de preparar un entorno local funcional, documentando de manera clara y ordenada el procedimiento realizado. ¿De acuerdo? Sí, señor, entendido. Perfecto. Angélica, ¿alguna pregunta? Señora, cuénteme. No, señor, no, profe. Listo. Entonces, los invito. Ah, bueno, antes de cerrar, chicos, recuerden, por favor,
El 9 comienzan, hoy les publicaron un anuncio, ¿no? Donde les avisan que el 9 comienzan una nueva competencia, la competencia de salud y seguridad en el trabajo, ¿sí? El 9 comienzan esa competencia, el martes. Por favor, que no vaya a pasar lo que pasó con la competencia eh, de cómo es con el profe Edison, con el instructor Edison, la competencia de cultura física. Por ahí hubo alguna comentario por parte de él que nadie le entraba a las sesiones. Por lo menos hoy tenemos dos aprendices, ¿sí? José y Angélica. Yo les recomiendo, porfa, asístanle a la instructora también, ¿sí? De medio ambiente. Recuerden ustedes que, pues si bien es cierto, la asistencia a las sesiones sincrónicas dentro de la modalidad virtual, pues no son de carácter obligatorio, pero sí es interesante que participen ustedes en el desarrollo de de esa formación a través de las sesiones en línea. ¿Listo? En últimas, que los martes no pueden, listo, no asistan, vean el video, pero por favor presenten las actividades. ¿Sí? No quiero que se repita, les digo, lo mismo que con el profe Edison, porque a veces pues no fue a manera de queja ni fue a manera pues de reclamo, pero sí hizo el comentario, que los aprendices de la ficha tal, pues no, en ninguna de las sesiones sincrónicas asistieron. Entonces yo sí les pido el favor, por lo menos ustedes dos que asistieron hoy y a las demás aprendices que puedan ver el videíto, asistan. El martes comienzan y tienen la primera sesión en línea, martes 9 de la noche. Perdón, 7 de la noche. Martes 9 a las 7 de la noche. ¿Listo? El link ya está publicado en los anuncios de la plataforma. Sin embargo, muy seguramente, así como lo hago yo, a través del grupo de WhatsApp, que les comparto, no sé, 1 hora o 2 horas antes de iniciar la sesión, les coloco el recorderis de ese mismo día para que asistan a la sesión sincrónica. ¿Listo? Les hago de pronto esa recomendación. No lo tomen como un regaño porque no es un regaño, sencillamente es una sugerencia y es esa recomendación. ¿De acuerdo? Vale, profe, sí, señor. Listo. Ok, sí, señor. Entonces, ya para dar cierre a nuestra sesión, los invito a organizar su trabajo con tiempo, a revisar bien el componente formativo y a entregar los productos claros, completos y bien estructurados. Los invito a continuar revisando el material de formación. Gracias por su participación, gracias por su atención y su compromiso durante este encuentro. Muchos éxitos en el desarrollo de la guía y nos vemos entonces dentro de 8 días. Chao, chao, buena noche. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe. Dios lo bendiga.